Chomenjao. Hoy día vamos a ver Pai Yao. Pai Yao lo vamos a ver desde la forma más simple hasta la más compleja, todo en un solo día, en un solo video. La forma Pai Yao significa literalmente golpear el pie. Entonces, lo primero es nuestra pierna derecha va a ser impactada por nuestra mano derecha. Cambiamos. Nuestro cuerpo se mantiene recto. Desde frente podemos empezar aquí o aquí. Incluso aquí puede ser más fácil como para ser enseñado el primer día. Entonces la mano simplemente permanece ahí. Puede ser más baja. Y pedimos que la pierna alcance nuestra mano. Pai Yao. Esa patada la tenemos tanto en Namchuan, la tenemos en Tai Chi, la tenemos en Chamchuan. Entonces es una patada muy común. El primero fue esa. Ahora vamos a ver Xie Pai Yao. ¿Se acuerdan que ayer vimos Xie Yang Titui? Que la patada frontal cruzada. Ahora vamos a ver, tengo que mostrarla de frente. En este caso, mi mano izquierda va a golpear mi pierna derecha. O la mano derecha, la pierna izquierda. Entonces la hacemos cruzada. Aquí lo voy a mostrar desde este lado también. Tiene el mismo principio que las otras patadas. Nuestro cuerpo permanece recto. Esa patada es común en algunos taolú de Shaolin Chuan. Y en otros estilos debe tener también. Por ahora me recuerdo Shaolin Chuan. Cha Chuan también. Hua Chuan. Cha Chuan debe tener, pero no recuerdo ahora. Hua Chuan tiene. Pai Yao de esa forma. Pero bueno, entonces tenemos Pai Yao, golpeamos nuestra misma mano, tenemos Xie Pai Yao, golpeamos cruzado, pedimos para poner nuestra mano aquí, y ahora vamos a comenzar con Dan Pai Yao. ¿Cómo lo enseñamos? Podemos pararnos pies juntos, pie izquierdo adelante, como la mayoría de los pateos. 1, 2. Aquí ya se parece a la versión más avanzada. Entonces un pie adelante, golpeamos 1, 2. Paso, 1, 2. 1, 2. Y vamos pidiendo que esta mano, primero de forma cómoda, se fijan que voy a empezar, incluso puedo empezar aquí, lo más cómodo posible. Paso, golpeo y vuelvo aquí. Es cómodo, fácil. Después voy a pedir que se abra por completo, aquí. Ese ya es un poco más complejo. Pero se va a asemejar más a lo que vamos a ver más adelante. Y después podemos hacer lo mismo. Desde aquí, miren, 1, 2. ¿Se fijan que mezclé las que vimos anteriores con esta? Es un poco más complejo, especialmente la coordinación. Para nosotros tal vez no lo sea, pero cuando alguien está empezando va a ser más complejo. Después tenemos, esta la podemos llamar Tan Pai Yao, que sería como Pai Yao simple, y solamente una pierna a un lado. Y ahora hacemos Lung Pi, que sería ese movimiento. Desde aquí, nuestra palma hacia arriba, a la altura del codo, aproximadamente, un poco más atrás puede ser. Y hacemos, abrimos los brazos, Lung Pi, un paso, otro paso, golpeamos y abrimos. Eso fue muy pausado. Miren. Nuestra mirada va a acompañar el brazo derecho primero y después va a ir al frente. Nuestros brazos, ya esto es más complejo, nuestros brazos se van a mover en una línea y van a terminar completamente abiertos. La mano de adelante a la altura de mi hombro y la de atrás un poco más alta. Lo voy a hacer una vez más de este lado y después voy a mostrar
Otra forma de hacer payado. Ahora, la otra forma. El mismo movimiento de brazos, pero vamos a cambiar el movimiento de las piernas. Entonces desde aquí no voy a salir. En esta opción podemos salir con ese pie, un pequeño paso aquí, o simplemente un paso con la pierna derecha. La mayoría los hacemos así, 1, 2, 3, pateamos. Incluso se puede llamar Sampu Dan Payao. Sampu, 3 pasos y después Dan Payao. O, miren ahora los pies van a hacer esto. 1, 2. Y hago la patada. ¿Cuál es la ventaja de eso? Es la velocidad con la que me voy a mover. Entonces los pasos siempre van a depender de eso. Uno, el alcance que quiero tener con mi patada o la velocidad con la que quiero hacer mi patada. Todas esas formas aparecen en algún momento en algunos tableaux de Shanchuan. Otra, vamos a ver enseguida otra forma de hacer la patada. Solamente voy a hacer un resumen. ¿Cómo vamos a enseñar eso? Primero, obviamente, solamente el paso. Entonces, nuestros alumnos solamente van a aprender a caminar. Lo mismo aquí. Hicimos esto. Enseñamos solamente las manos, separado, más fácil. Después solamente los pies. Después los pies con una velocidad un poco mayor, que va a ser la velocidad que nuestro alumno va a realizar cuando hacemos la patada. ¿Se fijan? Separamos esta patada porque es un poco más compleja, la separamos en partes y las enseñamos. Ahora vamos a pasar a otra forma. Posicionamos las manos cruzadas, las palmas, de forma circular, a la altura de nuestro pecho. Nuestros pies pueden empezar juntos o separados. Hacemos un paso y abrimos las manos. Esa otra forma, muy importante, no vamos a enseñar solamente Lung Pi, también vamos a enseñar, esta la podemos llamar Feng Shou, de separar las manos. Simplemente de cruzados separamos las manos y hacemos Paiyao. ¿Por qué? Porque en varias rutinas aparece simplemente esa forma. Y algunos atletas, por costumbre, todos los paiyaos que aparecen, hacen ese movimiento de brazos porque la mayoría solamente entrenamos eso. No, tenemos que entrenarlo de las mayores formas que conozcamos. Entonces tenemos que conocer varias formas en que hacemos paiyao. Este es otro entonces. Empezamos juntos o separados, que es más cómodo. Separamos las manos, golpeamos. ¿Se fijan que mis pasos fueron normales? Ahora vamos a ver, mis pasos fueron simplemente así. Un paso normal, pasando el otro pie. También lo podemos hacer con esta forma de caminar. ¿Se fijan? Que en vez de mi pie pasar el otro, ocupó el lugar del otro pie. También es un poco más veloz. Es bastante común también esa forma de hacer paiyao. Vamos a combinar esas formas de caminar. Necesito alejarme un poco más. Voy a empezar desde aquí, todavía estoy en el ángulo de la cámara. Desde aquí voy a hacer 1, paiyao. Después de paiyao voy a hacer pubú, golpeando el suelo. Y después voy a hacer de nuevo paiyao. Ese pubú golpeando el suelo. Desde aquí. Después que termino el paiyao, esta mano queda aquí. La mano de atrás, antes que la pierna derecha caiga en el piso, va a golpear la mano y va a llevarla a golpear al suelo. Lo hago de nuevo desde aquí. Yo creo que un poco más cerca que se vea mi cuerpo. Solamente el paiyao. Desde aquí. 1, la mano va a caer. Aquí podemos abrir la cadera para tener más fuerza en este movimiento. Este movimiento es tomar algo y llevarlo hacia el suelo. Y después, otro paso que va a ser el siguiente paiyao.
Lo voy a hacer un poco más lejos para que se vea mejor. Entonces ahí tenemos otra forma de hacer Pai Yao. Vimos varias formas. Vimos She Pai Yao, como normalmente golpeamos en una mano seguida, cruzada, comenzando a hacer Dan Pai Yao, después con el brazo y diferentes formas de caminar mientras hacemos Pai Yao. ¿Cuáles fueron? Esta, una, esta, dos y esta, tres. Esta, en la tercer set de Shanshun, cuando caes aquí, después del Tenkon Bailan, hacemos esa forma, ese paso. Después, en el segundo set de Shanshun, hacemos esa forma de hacer Pai Yao. Entonces, son diferentes maneras que podemos incluir en nuestros entrenamientos y podemos incluir en las rutinas opcionales después si tenemos alumnos un poco más avanzados, pero es bueno que nuestros alumnos aprendan a desplazarse de diferentes formas. Una, porque ayuda a la coordinación, porque les da un repertorio mayor de técnicas, así después diferentes formas de caminar, desde caminar podemos decir, o de desplazarnos en la rutina, se hace más fácil aprender. Entonces vamos a ir viendo eso ahora. Y también dije que vamos a ir combinando algunas técnicas. Aún faltan ver algunas patadas, algunas formas de hacer las patadas individuales que quiero que veamos. Y después vamos a ver algunas combinaciones. Y también, por ejemplo, Sashon, un movimiento importante que no hemos visto. Y empezar después con algunos pasos de Nanshan, que a varios de ustedes les va a gustar porque es su especialidad. Entonces, ahora voy a grabar separado el video de flexibilidad. Chun Chomen Saiyen.